Damos gracias a Dios por poder estar compartiendo nuevamente este hermoso tiempo de compañerismo y de edificación en la palabra del Señor. Damos una cordial bienvenida nuevamente a todos los amigos que nos están escuchando y a los hermanos de la congregación que no pueden congregarse presencialmente, pero lo están haciendo también por este medio. Estuvimos hablando acerca de cómo vivir una vida de fe, cómo aprender a escuchar la voz de Dios, cómo involucrarnos en los proyectos y en los sueños que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Y hoy me gustaría que podamos hablar acerca del propósito más importante por el cual estamos viviendo en este mundo y aquella gran comisión que Jesús nos delegó para que pudiésemos llevar adelante en el tiempo de vida que Dios nos regala en esta tierra. Luis Palau decía, cuando tengas dudas de lo que Dios te está diciendo, vuelve a lo que Dios ya ha dicho. Y justamente en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos, Jesús nos delega la gran comisión de predicar la palabra, de ayudar a otros a conocerle y de poder transmitir la buena noticia del amor del Señor. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dijo: vayan a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. En Hechos 1:8 dice Jesús: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en esta tarea, en este propósito, en este proyecto divino, tú y yo estamos involucrados. Me gustaría que podamos compartir en este mensaje acerca de justamente la motivación y la manera en que el apóstol Pablo, uno de los hombres que Dios más utilizó para compartir el evangelio y predicar a Cristo a muchas naciones, cuál era la motivación, cómo era la estrategia que él llevaba adelante para justamente realizar esta tarea. Lo vamos a estar viendo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 en adelante. Y dice así el pasaje. Hablando el apóstol Pablo, dice: para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por mi propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa, pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del evangelio. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Lo primero que vemos en la vida del apóstol Pablo es justamente la motivación que lo llevaba a predicar a Cristo. En versículos anteriores, Pablo está defendiendo su apostolado y de alguna manera hace mención de otros apóstoles que estaban llevando la tarea adelante, que muchos de ellos cobraban por predicar el evangelio tal cual Jesús lo había dicho, que el que anuncia el evangelio viva del evangelio. Jesús a muchos de los discípulos que había llamado, lo había llamado a renunciar a todo lo que tenía para que se dedicase de tiempo completo a predicar la palabra. Sin embargo, Pablo dice que él quería seguir trabajando y así lo hizo a lo largo de todo su ministerio mientras tuvo la posibilidad de hacerlo, salvo los tiempos que estuvo encarcelado. Pablo trabajó con sus propias manos para poder sostenerse, para sostener a los que estaban con él y también para ayudar y bendecir a los que estaban en necesidad y a la obra del Señor. Y él decía: para mí no es motivo de orgullo predicar el evangelio, es decir, no es algo de lo cual pueda gloriarme humanamente o pueda compararme con otros apóstoles, ni siquiera es motivo de ganancia, como lo dice aquí, porque él prefería morir a que le pagasen por predicar la palabra. Sin embargo, lo que motivaba al apóstol, lo que lo impulsaba a avanzar, a crecer y a desarrollar esta tarea es justamente el llamado
que Dios le había hecho. Lo considero, dice Pablo, una obligación ineludible. Y ay de mí si no predicara el Evangelio, porque Jesús lo había llamado a esto. En la versión Reina Valera lo dice de esta manera el versículo que hemos leído. Pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión de todas maneras me ha sido encomendada. Es decir, había un encargo, había un llamado de Dios, había un fuego divino en el corazón, había una responsabilidad que Jesús le había dado, y a esa responsabilidad justamente el apóstol apela. Lo puedo hacer de buena voluntad, dice Pablo, es decir, con buenas ganas, pero también lo puedo hacer de mala gana, como dice la versión que hemos leído, Dios habla hoy, como una obligación. Otra versión va a decir a regañadientes, es decir, algo que realmente uno no quiere hacer, pero lo tiene que hacer por obligación. Bueno, el apóstol Pablo apela a que justamente, aunque la pasión y el fuego en el corazón siempre estaba, muchas veces la voluntad, las ganas, el ánimo no estaba a la altura de las circunstancias. De cualquier manera, él tenía que obligarse a hacerlo porque era una responsabilidad que Jesús le había encomendado. Justamente, más allá de los problemas, de las dificultades, de los naufragios, de las cárceles que Pablo tuvo que atravesar, él siempre recordaba y apelaba al llamado que Jesús le había hecho para ser un predicador, un anunciador de la buena noticia del amor del Señor. Por ejemplo, cuando él tiene que dar testimonio ante el rey Agripa, él estaba encarcelado, lo habían encarcelado en Jerusalén, lo estaban llevando hacia Roma, hacía meses y meses que estaba encarcelado, yendo de ciudad en ciudad, y tiene que dar testimonio ante el rey Agripa. Y cuando él da testimonio ante el rey Agripa, recuerda el llamado y las palabras de Jesús. El rey le pregunta, bueno, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás conmocionando a los pueblos con la predicación de lo que estás anunciando? Y Pablo justamente apela al llamado que Jesús le había hecho. Allí en Hechos capítulo 26, versículo 15, Jesús le dice, yo soy Jesús, el mismo a quien tú estás persiguiendo, pero levántate y ponte de pie, porque me he aparecido a ti para designarte como mi servidor y testigo de lo que ahora has visto y de lo que todavía has de ver de mí. Te voy a librar de los judíos y también de los no judíos, a los cuales ahora te envío. Te mando a ellos para que les abra los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Así que, oh rey Agripa, no desobedecí la visión del cielo, sino que primero anuncié el mensaje a los que estaban en Damasco, luego a los de Jerusalén y a toda la región de Judea y también a los no judíos, invitándolos a convertirse y a volverse a Dios y a hacer obras que demuestren esta conversión. Pablo apela al llamado y a la visión que Jesús le había dado y dice, no fui rebelde a la visión del cielo. Todos aquellos que estamos sirviendo a Dios debemos tener este mismo llamado, debemos tener esta misma convicción porque hemos sido encomendados por el Señor a compartir la buena noticia del amor de Cristo, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. En Hebreos capítulo 11 hay muchos personajes que agradaron a Dios porque tuvieron fe y fueron obedientes al llamado que Jesús, que Dios le hizo a cada uno de ellos. Por ejemplo, se nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en el cual se salvase él y su familia, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene
por la fe. En relación a Abraham se nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El llamado de Dios para nosotros, el mandato de Jesús, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que nos tiene que encaminar en obedecer al Señor, en compartir la buena noticia del amor de Cristo y ayudar a otros a que puedan conocerle y que puedan entregar su corazón a Él. Esto se llama identidad, esto se llama convicción. Esto se llama justamente saber para cuál propósito el Señor nos ha llamado e involucrarnos con Él en este llamamiento. En segundo lugar, Pablo tenía una meta ambiciosa. Pablo tenía una meta ambiciosa. No solamente el compartir a Cristo, sino el poder ganar para Jesús el mayor número posible de personas. Así lo dice el versículo 19. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Para Pablo no era simplemente la predicación del Evangelio, sino tenía que procurar ganar para el Señor la mayor cantidad de gente posible. Es decir, creía que el Señor lo había llamado a predicar la buena noticia de su amor, pero también creía que el Señor le iba a estar acompañando, que la palabra no iba a volver en sí vacía, sino que iba a llevar el fruto en los corazones para el cual el Señor lo había enviado. Y tenía una meta ambiciosa, una gran meta: ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Mira, en la Biblia a Dios le importan los números, y siempre que la bendición de Dios está sobre una vida, sobre un ministerio, justamente el fruto de esa bendición, o la manera palpable, visualmente, que podemos ver esa bendición, es justamente con el desarrollo y el crecimiento. Desde el mismo Génesis se nos habla acerca que la bendición de Dios viene acompañada del desarrollo y del crecimiento. Cuando el Señor lo llama a Abraham, le dice lo siguiente: desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste. Yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo haré que sean tantos como el polvo de la tierra, así como no es posible contar los granitos del polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Dios lo había llamado a Abraham siendo un solo hombre, la mujer estéril. Sin embargo, el Señor le dijo y le prometió que lo iba a hacer crecer, que iba a ser de ellos una gran nación, que iban a poblar toda aquella región, que sus descendientes iban a ser tan multiplicados como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Y en esta promesa Abraham estaba visualizando justamente la bendición del Señor. Justamente esa misma promesa el Señor se la recuerda a su hijo Isaac y le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. ¿De qué manera? Multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿De qué manera iba a saber Isaac que Dios lo estaba bendiciendo? Justamente la multiplicación de su descendencia. A Jacob, el hijo de Isaac, se le vuelve a recordar en el pacto la misma promesa. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Serás tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
cuando más adelante Moisés ve el crecimiento y la multiplicación del pueblo de Dios. Recuerda las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y ve Moisés la bendición de Dios sobre ese pueblo. Y de alguna manera hace una oración de bendición sobre el pueblo y dice que Dios los haga 1000 veces más de lo que ahora, de lo que en aquel tiempo eran. Lo leemos esto en Deuteronomio capítulo 1, versículo 9. Yo solo no puedo hacerme cargo de todos ustedes. Tantos hijos les ha dado el Señor su Dios, que ahora son ustedes un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo, que el Señor y Dios de sus antepasados los haga 1000 veces más numerosos de lo que ahora son y los bendiga conforme a las promesas que les hizo. En el Nuevo Testamento vemos justamente este mismo principio, en donde Jesús, cuando habla acerca de las parábolas del reino, habla justamente del crecimiento y de la multiplicación de la obra del Señor. Cuando habla en la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Que la semilla que cae en buena tierra es una semilla que comienza a germinar y da abundante fruto al 100%. La semilla justamente de mostaza, que es una pequeña semilla, pero luego comienza a crecer y se transforma en un árbol tan grande que aún las aves del cielo hacen nidos en ella. Cuando Jesús habla acerca de la parábola y cuenta la parábola de la gran cena, el Señor manda a llamar a infinidad de personas y le dice a sus siervos que sigan invitando hasta que se llene su casa. La multiplicación y los milagros que hay cuando el Señor hace las pescas milagrosas nos hablan también acerca de esto, de que el Señor no se agrada de una pesca sin pescados y que la bendición de Dios se manifiesta cuando esta pesca comienza a desarrollarse de tal manera que puede verse la mano de Dios en la cantidad de peces, en estos casos que los discípulos están pescando. Cuando Jesús habla acerca de su obra en la cruz, Él dice lo siguiente: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, sigue siendo un solo grano. Pero si muere, da una abundante cosecha. Si muere, da una abundante cosecha. Ese grano de trigo tiene que ser sembrado para que comience a morir como grano, pero comience a germinar justamente en esta gran cosecha. Y eso es justamente lo que Jesús ha hecho. Jesús dio su vida en la cruz, porque a eso se refería el Señor. Murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad, por los pecados de todos los hombres. Y luego de morir y pagar el precio de nuestra salvación, Jesús resucitó venciendo a la muerte. Jesús resucitó venciendo al diablo, al pecado, a la muerte. Y justamente luego de la resurrección, como lo hemos leído en Hechos 1:8, le dice: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y van a dar testimonio de mí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y justamente en Pentecostés vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en las fiestas de las cosechas, donde los judíos celebraban la entrada a la tierra de Canaán y los primeros frutos y las primeras cosechas que pudieron recoger. Y en esa fiesta de las cosechas en Pentecostés, 50 días después de la Pascua, es decir, 50 días después de la muerte de Jesús, justamente se nos habla acerca de que vino el Espíritu Santo. Y allí Pedro fue lleno del Espíritu Santo junto con todos los demás que estaban con él. Se levantó y predicó el Evangelio. Y dice que 3000 personas entregaron su corazón a Jesús, se bautizaron y comenzaron a ser parte activa de la iglesia.
3.000 personas en un solo mensaje. Luego hay una curación de un cojo y ya la iglesia llegaba a 5.000 personas. Y así se nos dice permanentemente en el libro de los Hechos que el número de creyentes iba avanzando, iba creciendo, de tal manera que muchas personas creían en el Señor. Y luego con la conversión de Pablo, el Evangelio comienza a germinar, comienza a ser sembrado en infinidad de naciones, en infinidad de personas, y muchísimas personas entregan el corazón a Jesús. La meta de Pablo era ganar para Cristo el mayor número posible de personas, y así lo hacía permanentemente. Cuando el Evangelio es predicado, Dios obra con poder y muchísimas personas entregan su corazón a Cristo. Cuando él escribe justamente a los romanos, él dice lo siguiente, en Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 16 en adelante, dice Pablo, el servicio sacerdotal que presto consiste en anunciar el Evangelio de Dios con el fin de presentar ante él a los no judíos, como ofrenda que les sea grata, santificada por el Espíritu Santo. Tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús en mi servicio a Dios, porque no me atrevo a hablar nada aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por mí, para llevar a los no judíos a obedecer a Dios. Esto se ha hecho con palabras y hechos, por el poder de señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. De esta manera he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo desde Jerusalén y por todas partes hasta la región de Iliria, pero siempre he procurado anunciar el Evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para no construir sobre bases puestas por otros, sino más bien, como dice la Escritura, verán los que nunca habían oído noticias de él y entenderán los que nunca habían oído hablar de él. Para Pablo, predicar la palabra era su mayor motivación y anhelaba ganar para el Señor a mayor número. En el libro de Apocalipsis se nos habla que aquellos que creyeron en el Señor, aquellos que han creído en Cristo a lo largo de la historia de la humanidad, su número es de millones de millones. Juan lo dice en Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono, de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Allí un gran número de personas, de millones, que van a creer en el Señor Jesús por el trabajo que tú y yo haremos de compartir la buena noticia del amor del Señor. Ganar para Cristo el mayor número posible de personas. En tercer lugar, Pablo tenía una estrategia orientada en las personas. Es decir, del llamado que el Señor le había hecho, tenía que tratar de que llegase a las personas para que mayor cantidad de personas pudiesen conocer al Señor. Así lo dice en el pasaje que estamos leyendo, en el versículo 20. Cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos, es decir, para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés. Yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeta a ella. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque en realidad estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado con los débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos para que de alguna manera poder salvar a algunos. Pablo tenía un llamado claro de Dios, tenía una meta ambiciosa, sabía el evangelio que tenía que predicar,
pero procuraba que la palabra pudiese llegar a las personas de tal manera que las personas pudiesen comprender el mensaje y fueran accesibles a poder escuchar el Evangelio y recibir la buena noticia del amor del Señor. Pablo dice, cuando he estado con los judíos me he vuelto como un judío. Sabemos que Pablo era judío, pero justamente Jesús había transformado su corazón y él predicaba el Evangelio de la gracia, que somos salvos por la fe. Y muchas veces tenía discusiones con aquellos legalistas que querían volverlo a hacerlo esclavo de la ley. Sin embargo, él entendía que la salvación era por gracia, por la gracia del Señor, y que Cristo había venido a morir por toda la humanidad, y que simplemente con creer en Jesús uno podía tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. Sin embargo, cuando estaba entre los judíos, dice Pablo, me hago como un judío. Es decir, cuando entraba a las sinagogas a predicar, cada vez que iba a un pueblo, cada vez que iba a una ciudad y allí había una sinagoga, Pablo entraba como un judío más el día de reposo y abría las escrituras y comenzaba desde allí a predicarles a Jesús. Cuando estaba con los gentiles, dice Pablo, cuando estoy con los gentiles me vuelvo como uno de ellos. Es decir, no arranco como judío, no arranco desde las escrituras, sino arranco desde sus necesidades, de sus problemas, desde sus creencias, y desde allí le comparto la buena noticia del amor de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo está allí, llega a Atenas, dice que comienza a ver el Areópago, es decir, una gran plaza donde la gente se juntaba, ya sea para adorar o ya sea para escuchar algún tipo de enseñanza filosófica. Y dice que Pablo, recorriendo el Areópago, vio altares a diferentes dioses y encontró uno que decía al Dios no conocido. Entonces dice que luego él se para a compartir y hablar acerca del Evangelio. Y lo primero que hace Pablo es elogiar a los griegos, diciéndoles lo siguiente: por lo que yo veo y por lo que he estado observando, ustedes son muy religiosos. Tan religiosos que tienen, imágenes de todo tipo de dioses a los cuales adoran. Pero encontré uno que dice al Dios no conocido. Y con mucha ironía, con mucha practicidad, Pablo le dice, a ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es al Dios que yo vengo a anunciarle. Qué tremenda estrategia. Y luego, utilizando a los filósofos griegos que ellos conocían, cita a dos filósofos y desde allí le comienza a compartir la buena noticia del amor del Señor. Algunos creyeron, inclusive la que estaba administrando y cuidando el Areópago, también creyó Dionisia, creyó también en el Señor. Pablo tenía una estrategia orientada en las personas. Cuando estaban con los débiles, se volvía débil como uno de ellos. Decía, no se hacía el sábelo todo, sino trataba de ponerse al lado de los humildes, desde la necesidad, desde las dudas, desde los problemas, comenzaba a predicarle y hablarles acerca del amor del Señor. En Romanos capítulo 14 dice Pablo, recibid al débil en la fe y no te pongas a discutir sobre opiniones. Es decir, tenés que amarlo y ponerte al lado de él y ayudarlo a crecer y a poner su confianza en el Señor. Y Pablo dice, a todos me he hecho de todo para poder salvar a algunos. Él sabía que Jesús había dejado el cielo, la gloria con Dios, y había venido a este mundo haciéndose hombre y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Y que Jesús se había identificado con aquellos que estaban en necesidad. Jesús se había identificado con los pobres. Jesús se había identificado con los marginados. Y él, siguiendo el modelo de Cristo, hacía exactamente lo mismo. Si deseamos ser usados por Dios, sea individualmente, sea como grupo, sea como iglesia, debemos poner nuestra estrategia orientada a las personas y ver y pensar
y orar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para saber de qué manera poder llegar más a las personas que aún no le conocen. Por ejemplo, este medio, como son las redes sociales, es un buen medio para compartir la buena noticia del amor del Señor, sea a través de WhatsApp, sea a través de Facebook, de Instagram o de lo que fuese, o de YouTube, podemos compartir la buena noticia del amor del Señor. Últimamente nos están llamando gente de muchísimos países, también del interior del país, se están conectando, y gracias a Dios por estos medios que nos ayudan a estar más cerca de las personas que necesitan. Lo podemos hacer a través de los grupos, como lo estamos haciendo. Durante toda la semana tenemos grupos a través de la aplicación Zoom, y de esta manera podemos compartir el mensaje del amor de Dios e invitar a nuevas personas a venir a Jesús. Todos conocemos a un amigo, todos conocemos a un hermano que no se está congregando, todos conocemos a una persona que está en necesidad, y es muy sencillo poder invitarla a que pueda participar y escuche acerca del amor del Señor. También podemos usar el servicio, como es el amor, a través de las diferentes formas de servicio con los cuales también podemos compartir el amor de Cristo. Pablo dice: a todos me he hecho de todo para que de todas maneras poder salvar a alguno. Y en cuarto lugar, Pablo nos habla acerca de un precio que debemos pagar. Es decir, esto de predicar la palabra, esto de servir al Señor, esto de ser fieles, esto de seguir sirviendo a Cristo a pesar de todos los problemas, requiere una actitud especial. Y Pablo la tenía. Y justamente nos habla esto en los versículos siguientes, versículos 24 en adelante. Ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, y esto lo hacen por alcanzar un premio, como una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo por mi parte no corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo, lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Pablo sabía justamente que él tenía que enfocarse, tenía que trabajar duramente en aquel llamado y en aquella vocación a la cual Jesús le había indicado que debía realizar, como lo hizo Nehemías en los estudios anteriores que hemos compartido. Se enfocó en su tarea, y una muralla que estuvo derribada durante más de 140 años fue reconstruida en tan solo 52 días. Y Pablo sabía que había una meta, un propósito al cual él tenía que abocarse, pero para eso tenía que doblegar su voluntad, para eso tenía que esforzarse en enfoque, esforzarse en oración, enfocarse en estrategias, en buscar maneras de llevar la palabra, pero también enfocarse en integridad y en santidad de vida para que el Señor le pudiese usar como un instrumento realmente valioso. Y en este sentido también todos nosotros que anhelamos compartir a Cristo, que anhelamos pastorear a otros, que anhelamos llevar para Jesús el mayor número posible de personas, debemos enfocarnos en la tarea y en el propósito al cual el Señor nos llamó. Muchas veces esforzando nuestra voluntad, como lo dice Pablo también aquí, nos habla del atleta que se prepara durante meses y meses y meses, como eran los Juegos Olímpicos de aquel tiempo, donde tenían que hacer dieta, donde tenían que practicar, donde tenían que esforzarse para poder ganar el premio por el cual competía, o el boxeador que justamente lucha, pero Pablo dice: yo lucho con mi voluntad, yo lucho con mi propia vida para poder llegar a la meta a la cual el Señor justamente me llamó. Yo quiero en este tiempo que podamos recibir esta palabra y que la podamos poner en práctica, que podamos justamente
tener en claro nuestra identidad. Hemos sido llamados por Dios para compartir la buena noticia de su amor. Debemos tener la meta ambiciosa de ser fructíferos y de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Debemos enfocarnos en la gente y ver la manera de tener herramientas y estrategias para poder llevar la palabra y que más vidas conozcan a Jesús. Y debemos doblegar nuestra voluntad bajo los pies de Jesús, siendo obedientes cada día, renovando nuestra convicción para que el Señor nos use. Me gustaría terminar este tiempo leyendo un testimonio muy hermoso, muy práctico, un testimonio actual de cómo una iglesia con un pequeño grupo, la iglesia de Saddleback, allí en Estados Unidos, que pastorea hoy el pastor Rick Warren, comenzó con su esposa y un pequeño grupo en su hogar. Eran alrededor de 8 o 10 personas. Y esta iglesia comenzó a crecer, justamente con estos principios que hoy hemos compartido, con visión, con convicción, con trabajo, con servicio, con dedicación. Y hoy tienen una congregación de más de 23.000 personas que concurren habitualmente, y realmente la iglesia está activa con muchas personas que conocen a Jesús. Sin embargo, el servicio y el esfuerzo y el compromiso realmente es admirable. Y me gustaría, a modo de ejemplo y de conclusión de lo que hemos visto, que lo podamos compartir. Dice así: algunas iglesias exhiben la falta de una multitud como prueba de que son bíblicos, ortodoxos y que están llenos del Espíritu Santo. Sostienen que ser una iglesia pequeña es prueba de que es una iglesia pura, que no se ha contaminado sus creencias con el mundo. En realidad, lo que tal vez el tamaño pruebe es que no aman a las personas como debieran. La verdadera razón por la cual muchas iglesias no tienen una multitud es porque no están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para ellos. Una de las principales razones del crecimiento de Saddleback es que amamos a la gente nueva, amamos a las visitas, amamos a los perdidos. Durante 15 años he observado cómo nuestros miembros amaban a los incrédulos de manera práctica. Cada fin de semana acomodaban las sillas y el equipo de música, el mobiliario de la escuela dominical, mientras nos encontrábamos en edificios prestados. Durante 15 años utilizamos 79 edificios diferentes para que la iglesia continuara creciendo y alcanzando a los perdidos. Los hermanos de la iglesia dejaban su auto a cuadras de distancia para que las visitas utilizaran el estacionamiento. Cuando no había sillas disponibles, nuestros miembros permanecían en pie. Cuando el lugar donde estábamos no estaba suficientemente calefaccionado, nuestros miembros cedían sus abrigos. La falta de amor empuja a la gente hacia afuera. El amor atrae a la gente como un poderoso imán. Las plantas necesitan el clima apropiado para crecer y lo mismo sucede con las iglesias. Y el clima apropiado para el crecimiento de la iglesia es una atmósfera de aceptación y amor. Las iglesias que crecen aman y las iglesias que aman crecen. Quiera Dios que esta palabra que hemos compartido la podamos atesorar en nuestro corazón y también la podamos poner en práctica y podamos ver a muchas personas venir a Cristo a través de cada una de nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra. Gracias por el testimonio del apóstol Pablo, el cual basaba su servicio con la convicción de que vos lo habías llamado a realizar esta tarea. Y así, Señor, nos ha llamado a cada uno de aquellos
que conocemos a Jesús de manera personal. Ayúdanos, Señor, a tener una meta ambiciosa como Pablo la tuvo, de ganar para Cristo el mayor número posible de personas, a enfocarnos en la gente, a ver estrategias para que más personas te conozcan y a esforzarnos también en nuestro compromiso, en nuestro servicio, para que podamos sembrar la palabra en tantos corazones que lo necesitan. Te damos gracias y esta palabra lleva el fruto, Señor, para el cual tú la envías en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Si aún no conoces a Jesús, en este tiempo entrega tu corazón a Él. Dile, Señor Jesús, soy pecador y he vivido de espaldas a ti. Yo te entrego mi corazón. Creo que has muerto en la cruz por mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Queremos animar a todos a que puedan escribirnos, a que puedan ser parte de la iglesia. Durante toda la semana tenemos diferentes grupos de estudio bíblico, de compañerismo, de oración, los llamamos grupos de vida y te animamos a que puedas participar de uno. Tenemos en las redes sociales, en Zoom, la posibilidad de cualquier lugar te podés conectar con nosotros. Dios te bendiga. Quédate a ver el videito que vamos a compartir.